bendiga. Esperamos que el Señor en su gracia, en su misericordia, nos sostenga, nos acompañe y nos permita una vez más compartir por la gracia del Señor. En esta mañana, día domingo, 3 del mes de mayo, estamos para nuevamente compartir con ustedes una palabra del Señor que nos permita seguir avanzando. Hoy normalmente en nuestro ministerio estamos siempre compartiendo día de gracia, compartíamos normalmente la cena del Señor, pero indudablemente que no lo podemos hacer como comunidad, como congregación físicamente, pero queremos en esta mañana reflexionar a la luz de la palabra, sabiendo que usted está escuchando, nos está viendo y de alguna manera puede el Señor guiarle. Mire, la palabra del Señor ya está puesta en el muro de esta plataforma y yo lo voy a leer nuevamente. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Indudablemente que esta palabra del Señor nos permite a nosotros tener una reflexión después de más de 40 días que tenemos de este proceso enfrentando esta pandemia mundial y también en nuestro país como Chile, y especialmente la capital de Santiago, una de las ciudades o comunas con mayor contaminación de este virus. Por eso que de alguna forma al leer la palabra de Dios en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde habla de los héroes de la fe, es contingente considerar la fe como un elemento importante en este proceso. Realmente, cuando habla de por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese es el pasaje que hemos escogido en esta mañana. El versículo 27 del capítulo 11 de Hebreo. Y indudablemente que uno se pone a pensar cómo vamos a concluir, cómo vamos a terminar, de qué manera vamos a seguir avanzando durante todos estos días, durante este mes, considerando mucha gente que está pasando momentos difíciles. Pero la palabra del Señor siempre nos trae a nosotros un aliciente, un ánimo, un caminar en el Señor, permanente. El descanso en la fe normalmente produce valentía. Se pierde el temor a lo conocido y a lo desconocido. Se pierde el temor a lo conocido y a lo desconocido, que es lo que nosotros estamos enfrentando en este momento, que es lo que usted está enfrentando. Por lo tanto, cuando nosotros observamos nuestro alrededor, mucha gente con temor, mucha gente con miedo, con inseguridad, y es natural en el ser humano. Pero cuando el creyente, por eso el capítulo 11, valga la redundancia, vuelve a mencionar este aspecto tan importante de la fe. Y de alguna manera considero personalmente que muchas veces nosotros tenemos que enfrentarnos a lo conocido y a lo desconocido casi todos los días. El día de mañana no nos pertenece. El presente lo vemos hoy y vamos enfrentando poco a poco cada momento. Pero la palabra del Señor nos ayuda a confiar en el Señor. Moisés siempre fue un creyente en peligro, siempre, siempre, porque el autor de Hebreos menciona a Moisés como uno de los héroes de la fe, que dejó Egipto, que rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón y prefirió los vituperios y el escarnio de Cristo, dice el capítulo 11, antes del versículo 27, perdón. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a este desafío tan importante y también tan necesario de transitar por la fe, el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, el que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo cuando se refiere al Dios creador, a este Dios invisible a quien nadie puede ver. Pero sabe, se hace visible cuando lo miramos por fe. Para el creyente, Dios, ese Dios trascendente, ese Dios que nadie puede ver, y que nadie ha visto, se hace visible por la fe y uno se acerca al Señor con un corazón sincero, con un corazón creyendo, tal como dice Hebreos 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caminamos por fe, no por vista. Entonces nuestro transitar en la vida cristiana
siempre va a ser un transitar por fe, siempre va a ser un caminar por fe, siempre enfrentando a lo conocido y a lo desconocido, pero poniendo nuestra mirada en el Dios invisible, porque así lo dice el texto bíblico. Se sostuvo Moisés como viendo al invisible. Yo me imagino a Moisés caminar, enfrentar a Faraón, enfrentar a su propio pueblo, enfrentar los desafíos del desierto, los desafíos de cruzar el Mar Rojo, los desafíos de intentar a una tierra desconocida, es en pleno desierto, esperando la provisión del Señor, esperando la protección del Señor, esperando también el apoyo a través de los milagros que el Señor hizo a través en la vida de Moisés o con Moisés para sostener a un pueblo difícil, contradictor y rebelde, como dice la Escritura. Por eso, hermanos, en este tiempo en que nosotros nos vemos enfrentados a esta pandemia, al no congregarnos, al no recibir a lo mejor los ingresos que usted estaba acostumbrado a recibir, tenemos que sostenernos en el Señor. Dios va a proveer. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador y de alguna manera el Señor nos va a sacar en victoria. El Señor te va a sacar en victoria. Mira por fe al invisible. Mira por fe a aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, son promesas del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y uno comienza a pensar en las promesas del Señor y las mira por fe y las obtiene por fe y las hace suyas por fe. Por eso es que es importante que en esta mañana, este primer domingo de este mes de mayo, el Señor nos ayude para que miremos por fe el final de mayo, donde caminemos con tranquilidad, sin temor, y todos los días podamos caminar sin temor, tomando las precauciones del caso, tomando las precauciones que nos dice la autoridad sanitaria, para resguardarnos a nosotros y también a los demás. La importancia de esta expresión del libro de Hebreos es muy, muy interesante porque la expresión uno la puede dividir, las expresiones en este versículo, por la fe. ¿Qué hizo por la fe? Dejó Egipto. Egipto representa al mundo conocido, al ambiente conocido, y por qué no decirlo a las comodidades de Egipto. Pero él, Moisés, deja aquello, no teme las consecuencias y sigue al Señor por fe. Así toda persona que no conoce a Cristo en esta hora también tiene que no tener miedo al que dirán, no tener miedo a las consecuencias de dejar el mundo con sus deleites, con sus placeres y mirar a Cristo y seguir ahora al Señor. Y usted, amigo, hermano, que a lo mejor nos está escuchando, nos está viendo por esta plataforma, a lo mejor hace mucho tiempo usted volvió a Egipto pensando que las comodidades de Egipto le iban a dar una verdadera paz y una mayor seguridad. Y hoy nos vemos que Egipto no nos ofrece seguridad, el mundo no nos ofrece seguridad, no nos ofrece esperanza, al contrario, desesperanza, miedo y temor. Pero cuando miramos al Señor, le damos la espalda a Egipto y miramos a Cristo y comenzamos a caminar por fe, comenzamos a mirar al Señor por fe, nuestro corazón se llena de esperanza, de gozo, de alegría, porque sabemos que al final de la carrera nos espera la corona, pero no solamente aquello, sino que todos los días el Señor tiene el pan de vida, nos tiene fortaleza, nos tiene el agua de vida, porque el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso que es importante que usted y yo consideremos esa decisión que un día usted tomó de dejar Egipto, darle la espalda a Egipto y por fe transitar en este camino. Porque por fe caminamos, no por vista. Por eso que la expresión dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. No tenga temor a las consecuencias o a las reflexiones o a lo que el mundo, los amigos, sus parientes le puedan decir. Los más cercanos muchas veces no entienden porque este es un camino por fe. Es un transitar por fe en la vida diaria, más allá de la pandemia. Nosotros seguiremos transitando por fe, esperando en la ciudad celestial, esperando las promesas del Señor y confiando que el Señor guardará
nuestra salida y nuestra entrada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Promesas que el Señor nos está entregando y nos da permanentemente. Y todos los días el Señor renueva sus promesas. Todos los días el Señor renueva sus fuerzas, renueva mi fuerza y nos hace valientes, por así decirlo, y nos hace constantes y miramos por fe. Cada vez que yo miro por la ventana y veo salir el sol, digo gracias Señor, porque ayer pensé en el hoy, confiando que usted nos preservará, nos guardará y también nos proveerá en su gracia y en su misericordia. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, y permítame leer nuevamente Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En una ocasión, una persona me preguntó, ¿por qué usted cree que Dios es el creador de todas las cosas? ¿Qué prueba usted me da? Mire, yo en mi sencilla comprensión de las escrituras le dije, yo creo en la palabra de Dios. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Sí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo le dije, mire, en el capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es todo lo que dice acerca de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que Dios es el creador. Es así la fe, creer en algo tan simple en lo que dice la palabra de Dios. Y eso a mí me da tranquilidad que el creador de la tierra, del universo y de mi propia vida y de su propia vida, nos asegura a través de su palabra que Él nos guardará. Insisto, Él nos proveerá. Él es nuestro sustentador. Hermano, amigo, Él es tu sustentador. Él no va a dejar sin provisión a los tuyos ni a tu familia. De alguna manera, el Señor va a traer provisión. La palabra de Dios nos habla de un hecho histórico importante en la vida de un profeta llamado Elías, que muchos de ustedes y nosotros conocemos, pero a veces en medio de los temores del presente y del futuro, se nos olvidan ciertas promesas o ciertos actos históricos importantes en la vida de muchos hombres de Dios. La palabra de Dios nos dice que Elías, en medio de los temores del presente y del futuro que le anunciaban por los que le perseguían, se fue a un cierto lugar. Y dice la Escritura que fue sostenido por el Señor. Y el Señor enviaba cuervos con carne para alimentarlo. Dios a veces tiene formas y maneras insospechadas, incomprensibles en la mente del ser humano, cómo Dios provee, cómo Dios suple, Dios toca el corazón de alguien, Dios provee a alguien, de pronto usted encuentra algo entre sus propias cosas y dice, ¿y este dinero dónde estaba? Lo encontré, no sé, a lo mejor yo lo dejé ahí. Y así van ocurriendo casos, hechos, acontecimientos, o alguien llega a su casa y le golpea la puerta y le dice, sabe, quise traer esta bendición, quise compartir esto que a nosotros nos llegó y queremos bendecir su casa, su hogar, su familia. Gracias al Señor por los hombres y mujeres del Señor que son movidos por su gracia y su misericordia y traen el sustento para su casa. Yo creo que en estos días de pandemia, de confinamiento, hemos visto la mano del Señor, cómo el Señor nos ha sorprendido. Más de alguna lágrima ha caído por nuestros ojos cuando uno dice, gracias Señor, porque sin merecerlo, tú provees, porque nos sostenemos mirando al invisible, porque lo invisible se hace visible por la fe. El universo fue creado de lo que no se veía. Por la fe yo lo creo. Y es por eso que el Señor, en su gracia, en su misericordia, en este domingo nos invita a seguir transitando por la fe. Este Dios invisible se hace visible por medio de la fe. Gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. El descanso en la fe produce valentía. El descanso en la fe
hace que se pierda el temor. Moisés siempre fue un creyente, como lo dije anteriormente, en peligro. Y la vida del creyente no es menor. Siempre el creyente va a estar expuesto a temores. Mire, con pandemia, sin pandemia, con este virus o sin este virus, siempre el creyente va a estar expuesto a temores, a peligros y a desafíos. Pero siempre el Señor te va a dar fe, te va a fortalecer para que enfrentes el presente y el mañana, los desafíos de hoy, los desafíos del mañana, confiando en los brazos del Señor, echándonos o poniéndonos en los brazos del Señor. Por eso es importante, hermano Carlos Bascuñán, que nos está escuchando desde Brasil. Te amamos, siempre estamos orando, nos recordamos siempre de ti. Sigue caminando por fe. Te fuiste por fe hasta Brasil y yo sé que el Señor ha guardado a tu familia, a tus hermosos hijos y que el Señor te seguirá guardando y seguirá sosteniendo tu vida. Como hay hermanos que han caminado y siguen caminando por fe. A veces el creyente pierde su trabajo y sabe lo que yo he escuchado de muchos hermanos. Bueno, si el Señor permitió que quede sin trabajo, seguramente me va a dar otro mejor. Y no culpa a uno ni a otros, porque su mirada no está puesta en los hombres, la mirada está puesta en aquel que nos dará el galardón de la vida eterna, pero también que proveerá nuestro sustento para el hoy y para el mañana. Así que abrázate por fe, toma por fe a este Dios invisible y camina con él. Se sostuvo, o sea, se sostuvo en su transitar, se sostuvo en su posición, mirando, como mirando al invisible. Yo me imagino a Moisés transitando por el desierto al frente de un numeroso pueblo y su mirada puesta en el horizonte, donde no se veía nada, pero por fe yo creo que miraba al Señor y conversaba con el Señor y transitaba con el Señor y muchas veces en su soledad se sintió acompañado, fortalecido por el Dios invisible que se hace visible por la fe. Dios te bendiga en este hermoso día, en esta mañana, y donde quiera que usted nos esté escuchando, amigo y hermano, tomemos la decisión apropiada. Dejemos Egipto definitivamente y caminemos, aunque sea por el desierto, porque al final vas a cruzar el Mar Rojo, vas a cruzar el desierto y llegarás a la tierra de la bendición, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, Él es fiel para cumplirla. Dios te bendiga y yo quiero que oremos un momento, en este instante, donde quiera que te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque usted nos anima, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, tu gran compasión para con nosotros, que no nos pagas conforme a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, te damos y yo te ruego, Señor, por todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchen y nos escucharán, que la paz del Señor esté en cada corazón. A continuación, escucha la alabanza que está puesta en el muro. Por la fe te alcanzaré. Dios te bendiga. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo.